Hola a todos, este es nuestro laboratorio sobre elementos eléctricos y mediciones electrónicas básicas, donde veremos el comportamiento de un circuito RC en el cual la corriente adelanta al voltaje. La resistencia eléctrica es el elemento que se opone al paso de la corriente por un circuito eléctrico cerrado, atenuando el flujo de las cargas eléctricas o electrones. Su unidad es el ohmio y están hechas a partir de materiales conductores y resistivos como carbón prensado, película metálica y alambre recubiertas en cerámica. Se clasifican en tres grupos: resistencias fijas, que como su nombre lo indica son aquellas que traen un valor fijo de fábrica. Estas pueden tener una tolerancia de entre el 5 y el 10% de inexactitud, excepto las resistencias de precisión. Las resistencias variables como potenciómetros y trimmers, y las resistencias especiales como la LDR, PTC y NTC. Las resistencias, además de tener un valor en ohmios, tienen una tolerancia al calor producido por el esfuerzo que realizan al oponerse a la corriente, que es medido en vatios. Comercialmente se utilizan valores que van desde 1/8 de vatios hasta 20 vatios. El valor y la tolerancia de unas resistencias depende del código de colores impreso en el cuerpo del elemento y se identifica de la siguiente manera. La primera banda de color es la primera cifra significativa del valor de la resistencia. La segunda banda de color es la segunda cifra significativa del valor de la resistencia. La tercera banda de color corresponde al valor multiplicador por 0. Y la cuarta banda de color representa la tolerancia del cuerpo de la resistencia. Por ejemplo, si se tiene una resistencia de 4 bandas con los colores negro, rojo, verde y plateado, en la primera banda de color negro tenemos la primera cifra significativa, 0. En la segunda banda de color rojo tenemos la segunda cifra significativa, 2. En la tercera banda de color verde es el multiplicador, en este caso 100.000. En la cuarta banda tenemos la tolerancia de la resistencia, en este caso más o menos 10%. Y así obtenemos una resistencia de 200.000 ohms al más o menos 10%, o 200 kilo ohms al más o menos 10%. El condensador es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica en forma de diferencia de potencial, para liberarla posteriormente. También se suele llamar capacitor eléctrico. Está formado por dos placas metálicas paralelas separadas por una lámina no conductora y dieléctrico, y se clasifica en dos grupos: capacitores fijos como los de cerámica, mica, poliéster, electrolíticos o tantalio, y variables como los giratorios y los trimmers. Los condensadores expresan su tolerancia al igual que las resistencias, indicando el porcentaje de desviación más o menos de su valor cuando es medido con un capacímetro. Normalmente este porcentaje es del 5, 10 y 20%. Un osciloscopio es un instrumento de medición para la electrónica. Representa una gráfica de amplitud en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. Es muy usado por estudiantes, diseñadores e ingenieros en el campo de la electrónica. Frecuentemente se complementa con un multímetro, una fuente de alimentación y un generador de funciones. Permite medir el periodo y el voltaje de una señal, la frecuencia, qué parte de la señal es DC y cuál es AC, medir la fase de dos señales y qué parte de la señal es ruido y cómo varía esta en el tiempo. Un generador de funciones es un aparato electrónico que produce ondas sinusoidales, cuadradas y triangulares, además de crear señales TTL. Sus aplicaciones incluyen pruebas y calibración de sistemas de audio, ultrasónicos y servo. El generador de funciones específicamente trabaja en un rango de frecuencias de entre 0.2 Hz y 2 MHz. Inicialmente haremos la configuración del generador de señales para la obtención de nuestra señal de entrada del circuito.
Primero se ajustará la frecuencia de la onda, lo cual también se puede hacer al conocer el periodo de la misma. Para el caso se ajustará una frecuencia de 1 kHz, la cual se puede ajustar a partir de los botones de la parte inferior o haciendo uso del selector en forma de perilla. Para la amplitud se ajustará una amplitud de 20 voltios pico pico, o lo que es también 10 voltios de valor máximo. El nivel de offset se dejará en 0. Este nivel corresponde al nivel de corriente continua que se le suma una señal de corriente alterna, o lo que es también el desplazamiento de la señal en el eje vertical. La fase la dejaremos en 0 grados, ya que queremos que nuestra señal comience desde el origen. En la opción de Wave podremos configurar el tipo de señal que queremos. Puede ser una onda senoidal, tipo cuadrada, una señal impulso, una señal tipo rampa, entre las muchas otras opciones que nos permite el generador. Para el caso podremos habilitar 1 o 2 canales. Esto usualmente se hace cuando se necesitan 2 señales a diferente frecuencia o se requiere 2 señales de diferente tipo. Puede ser una onda senoidal y una onda tipo triangular. En la opción de Utility podemos ajustar entonces las características o las configuraciones de cada uno de los canales. Para el caso entonces utilizaremos el canal 2, el cual tiene a su salida conectada una sonda de prueba y la cual en uno de sus extremos tiene 2 conectores tipo caimán, uno de color rojo que será la señal de salida y uno negro que será la referencia. Para la utilización del osciloscopio, lo primero que haremos será identificar en la sonda de prueba el interruptor que permite la atenuación de la señal. En este caso, si dejamos el interruptor en la opción 10X, lo que haremos será dividir la señal de entrada entre 10. Para el caso, utilizaremos la opción 1X. El osciloscopio internamente tiene un generador que nos permite visualizar una onda cuadrada, lo cual nos va a permitir observar si el instrumento está bien calibrado. También, si se quiere, podemos hacer uso de la opción AutoSet para un autoajuste de la señal. Para visualizar mejor la señal, lo que haremos será modificar el tiempo por división, el cual nos va a decir la escala del tiempo o el eje en X. Los 200 microsegundos lo que nos indican es que cada cuadrito serán 200 microsegundos. Podemos observar que la señal es de 1 kHz, lo cual lo genera internamente el osciloscopio. En la opción Measure podemos también observar cada una de las características que tiene nuestra onda, la amplitud, frecuencia, valor RMS, entre muchas otras cosas que nos permite observar el osciloscopio. Para la conexión generador osciloscopio, lo primero que haremos será encender el canal 2 y hacer la respectiva conexión de caimán de generador con la punta de la sonda del osciloscopio. Luego conectaremos los cables negros que serán la referencia de cada uno de los equipos. Utilizaremos también la opción de AutoSet para autoajustar la onda. Y modificaremos el tiempo por división para obtener una mejor resolución de la misma. También podremos modificar los voltios por división, lo cual nos va a indicar el valor que va a tener cada uno de los cuadros de la cuadrícula hacia arriba. Para este caso, si son 5 voltios por división, cada cuadrito valdrá 5 voltios. Lo que podremos hacer también será desplazar nuestra onda hacia arriba o hacia abajo para tener una mejor visualización de la misma.
Si quisiéramos habilitar el canal 2, lo que tendremos que hacer entonces será retirar la sonda y ponerla en el canal 2, habilitando claramente este segundo canal. Para el caso entonces apagaremos el canal 1 y encenderemos el canal 2. Para este caso entonces repetiríamos el procedimiento que se hizo al inicio. Si quisiéramos congelar la señal para observar una señal estática, lo que debemos de hacer es dar Run Stop. Para este caso vamos a trabajar un circuito RC, el cual consta de una resistencia de 1 kilo en serie con un capacitor de 1 microfaradio. La señal que vamos a ingresar es una señal sinusoidal con una amplitud pico pico de 20 volts y una frecuencia de 1 kHz, y esta va a ser ingresada desde el generador de señales. Procedemos a conectar el generador en el osciloscopio para verificar que nuestra señal sí esté acorde a lo que hemos planteado anteriormente. Entonces le damos en Measure, allí nos muestra la frecuencia de 1 kHz y la amplitud de 20 volts pico pico y la onda sinusoidal. Entonces luego de esto procedemos a conectar dicha señal a nuestro circuito. Entonces, organizando un poco la protoboard, conectamos la señal de entrada al jumper naranja y conectamos nuestra referencia, que sería nuestra referencia al osciloscopio, del generador y del circuito. Verificamos que todo esté bien y se esté aplicando correctamente la onda al circuito. Observando con más detenimiento las ondas en el osciloscopio, nos damos cuenta que los volts por división de la onda de entrada serían de 5, por lo que si venimos y miramos con detenimiento la onda, contamos los cuadritos, que sería 1, 2, 3, 4, multiplicado por los 5 volts por división nos daría una amplitud pico a pico de 20 volts. En la segunda, que sería la señal del capacitor, tenemos 500 milivolts por división y podemos contar que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos, por lo que multiplicamos esos 500 milivoltios por 6 nos da una amplitud de 3 volts pico a pico en el capacitor. Esa es la caída. También tenemos que la onda del capacitor con respecto a la onda de entrada tiene un desfase, es el que estoy mostrando allí, y es por la acción del capacitor, que este adelanta la corriente con respecto al voltaje de entrada. Hacemos unas modificaciones al circuito. En este caso vamos a modificar el capacitor, que en vez de 1 microfaradio ahora lo vamos a poner de 47 microfaradios. Nuestra señal de entrada no va a cambiar los parámetros y seguimos trabajando con la resistencia de 1 kHz. Entonces podemos observar en el osciloscopio que igual hay un desfase entre las señales. Vamos a cambiar un parámetro de la onda ingresada, en este caso el voltaje pico pico, el cual lo vamos a estar variando entre 10 y 20. Podemos observar en el osciloscopio que esto no afecta ni el desfase ni la frecuencia de las ondas, simplemente es la amplitud, y el capacitor también responde a estos cambios de amplitud.
continuación vamos a cambiar otro parámetro de la onda sinusoidal. La amplitud va a ser constante, 20 volts pico pico, y vamos a cambiar la frecuencia de 1 kHz, la vamos a estar ampliando hasta 15 kHz. Podemos observar en el osciloscopio que eso no afecta la amplitud ni el desfase, solamente afecta los ciclos que se repite la onda por segundo. A continuación adicionamos un potenciómetro de 20 kΩ en serie con una resistencia de 1 kΩ y un condensador de 47 microfaradios. Con este potenciómetro logramos variar la amplitud de la onda como se observa en el osciloscopio. Adicional a eso, la resistencia de 1 kΩ cumple la función de que al llevar el potenciómetro a su valor mínimo, es decir a 0, en el circuito tengamos cierto valor de resistencia, en este caso 1 kΩ. A manera de resultados podemos ver inicialmente la señal de voltaje de entrada en un color rojo que alcanza los 10 voltios pico apoyados en la escala de la izquierda. También podemos ver la señal de corriente total en un color verde que alcanza los 10 miliamperios pico. Esta corriente es la que circula a través de cada uno de los elementos al tratarse de un circuito serie. Este dato obtenido es coherente con el calculado previamente, que nos dice que la magnitud es de 9,87 miliamperios. A nivel práctico, no contamos con los elementos necesarios para observar la señal de corriente del circuito, sin embargo se puede obtener de manera implícita. Podríamos a partir del osciloscopio observar la señal de voltaje de la resistencia y luego dividir esta magnitud entre la resistencia misma. De esta manera podríamos obtener la corriente de manera indirecta al saber que la resistencia no desfasa la corriente del voltaje. Lo que sí podemos calcular de manera práctica es el voltaje del condensador, que lo observamos en color azul, que alcanza cercano a los 2 voltios pico. Esto también es coherente con los datos calculados previamente, que nos dicen que el voltaje en el condensador es de 1,57 voltios. A manera de conclusiones podemos decir que en un circuito de RC simple, al aumentar la capacitancia se disminuye la reactancia y por ende se disminuye también la impedancia y el ángulo de desfase entre voltaje y corriente. Por otro lado, la corriente aumenta. En un circuito RC entonces podemos decir que la corriente siempre adelantará el voltaje, pero el ángulo de desfase entre estos dos dependerá principalmente del valor de la capacitancia y la frecuencia, ya que al aumentar la frecuencia se tiene un efecto similar al de cuando se aumenta la capacitancia. Sin embargo, cuando la capacitancia o la frecuencia disminuye, este ángulo de desfase es mayor. Otra conclusión sería que al agregar un potenciómetro al circuito RC y llevando este hasta el valor máximo, aumentaremos la impedancia y disminuiremos la corriente total del circuito. A su vez, el ángulo de desfase será cada vez más pequeño. Esto lo que nos permite ver es que al aumentar mucho la resistencia, esta predominará sobre el condensador y habrá un desfase muy pequeño, ya que la resistencia no desfasa la corriente del voltaje.